Hola amigos y amigas, yo soy Bruja Sagrada y en esta ocasión les voy a hablar sobre la mamá del narcisista. Esto que voy a contar es lo que viví en específico sobre el exnovio narcisista del que les conté en el primer video que subí aquí. Tuve alguna que otra expareja que tenía mommy o daddy issues dependiendo, y lo he visto también en amigos, pero en esta historia podría decir que sí sale un poco de la norma, o sea, sí se sale de lo que creo que es lo sano o lo normal o lo común. Entonces, pues voy a relatar algunas cosas que noté. En primera, este exnovio narcisista en particular sí tenía un complejo muy marcado, edípico, muy marcado. Y también pude observar que básicamente muchas de las razones por las que él era así era por su mamá. Y es que su mamá también era otro caso. Y creo que sí mencioné que tal vez iba a hacer otro video hablando de la mamá, así que pues es este. En primera, muchas actitudes que el narcisista tenía eran actitudes que también tenía su mamá. Y la verdad no sé exactamente qué trastorno tenía la mamá, pero otra cosa que yo pude observar mucho es que tenía una necesidad de atención anormal, pero también yo supongo que también era por el dolor de que ella ya se había divorciado y ella seguía extrañando mucho a su expareja, muchísimo. Algo que el mismo narcisista me contó fue que básicamente él orilló a sus papás a divorciarse, no porque hubiera problemas, sino porque básicamente él le insistió a su papá de que se divorciara. No recuerdo si me mencionó alguna razón en específico o no, pero sí me llegó a decir que él estaba insistiendo a su papá que se divorciara, cuando el narcisista creo que estaba en prepa o algo así. No recuerdo si él ya tenía como 15 años o algo así. Y que alguna vez me dijo que escuchó que su abuela, la mamá de su mamá, o sea, la mamá, la abuela del narcisista por parte de la mamá, que alguna vez estaban discutiendo y estaba discutiendo con el papá del narcisista y sí le dijo algo como ella puede dormir donde quiera, o sea, la mamá del narcisista. Entonces no sé si hubo ahí alguna infidelidad, la verdad ahí ya sería especulación. Y otra cosa muy interesante es que este narcisista tenía un tema muy fuerte sobre la infidelidad, de que a él le fueran infiel, tenía un tema muy fuerte. Y me contó que una ex le fue infiel y la verdad es que por esto yo más o menos como que comprendía que él a veces desconfiara, porque pues lo había sufrido y le había dolido. Y pues yo pensé, si todavía me sigue hablando de eso, o sea, si me lo menciona en el presente de ese momento, que era en el tiempo en el que él y yo andábamos, yo supuse que era porque pues le seguía doliendo. Bueno, obviamente que eso es una bandera roja y uno no debe entrar en otra relación si todavía no has solucionado cosas de la anterior. Pero pues en ese momento yo no pensé que fuera una bandera roja, simplemente fue como que pues pobre, le sigue doliendo, espero que lo supere. Y yo pues nunca, no soy así. O sea, yo cuando empiezo a sentir que no estoy a gusto lo digo, en vez de pasar a engañar a la persona. Y bueno, entonces no sé si también él tenía un tema con eso y la infidelidad por la idea que ya estaba teniendo de su mamá. Y sí, decía que la señora como que le daba mucho por llamar la atención. Siempre buscaba alguna forma de terminar llorando frente a los demás para que le hicieran caso. Y yo personalmente muchas veces la abracé por estar llorando. Aun y cuando yo tuviera un apego un poco
evitativo, porque pues les comenté a ustedes que yo no tuve padre y madre como tal, o sea, tuve personas que se encargaron, pero eran distantes y nunca fui cuidada por papá y mamá, y es un concepto que todavía estoy como aprendiendo de cuando veo que otras personas lo son, eso, o sea, son parentadas. Entonces pues yo le quería mucho a la señora y todo, y muchas veces que lloró la estuve abrazando, aun y cuando fuese un lenguaje que yo no entendía, el hecho de abrazar a alguien. Es decir, o sea, sí sentía que tenía que hacer algo y quería hacerlo, pero me pasaba algo como que mi cuerpo no se quería mover, porque en una parte de mí pues tenía miedo de que si me acercaba a alguien me lastimaran, como me ha pasado cuando era pequeña. Pero aún así puse todo mi esfuerzo y llegué muchas veces a mostrarle que, que yo estaba ahí y la quería bastante. Y yo pensaba que teníamos una relación fuerte hasta el punto en el evento en el que yo terminé con este ex narcisista, pues yo básicamente estaba mal, estaba llorando y la señora solo me miró feo para desde lejos y casi casi me dijo que era mi culpa, y ahí fue cuando se rompió todo y pues dejé de apreciarla. Pero bueno, fuera de eso, em, esta señora, em, no sé si, bueno, lo voy a mencionar, no quiero dar demasiados datos, pero lo voy a mencionar. Esta señora trabajaba con niños especiales y era un poco aprovechada. O sea, en alguna ocasión un niño empezó a patalear y creo que era un niño con alguna clase de autismo. Ella lo contó. El niño empezó a patalear y a gritar groserías y le llamó a ella, a la mamá del narcisista, pues con una palabra que hace referencia a un oficio muy, le dicen el oficio más viejo del mundo, no sé por qué. Ah, pues trabajar su cuerpo con mujeres. O sea, una palabra aludiendo, digo, perdón, las mujeres trabajando su cuerpo vendiéndolo a hombres, quise decir. Una palabra que alude a eso. Entonces, después de eso el niño le escupió. No sé exactamente qué habrá desencadenado la ira del niño, obviamente que algo pasó ahí, pero ella no lo quiso contar. Y la señora invadió su espacio personal y agarró la camisa del niño y se limpió la cara con la camisa del niño, lo cual, si tú eres neurodivergente o tienes algún tipo de autismo o tienes algún tema con que la gente invada tu espacio personal, eso es criminal para ti. Bueno, yo lo entiendo un poco porque yo no soy mucho de que me guste que me toquen en general, porque muchos temas de ansiedad que he tenido por ahí, en el que pues la gente solo se me acercaba para hacerme daño cuando era más pequeña, a menos que fueran amigos o gente de mi edad que eran normales. Entonces, eso pues me pareció muy invasivo. Creo que esa es la palabra que busco, demasiado invasivo. Y la señora lo contaba con todo el orgullo del mundo, como si se hubiera defendido de un hombre alfa, pues criminal. O sea, como si se hubiera defendido de una persona que fuera más grande que ella, cuando realmente estaba siendo aprovechada con un niño con una incapacidad o discapacidad. Entonces, o sea, un niño que no podía o no tenía la forma de desarrollarse en un ambiente común, y por eso estaba yendo a una escuela especial, y eso me pareció horrible, la verdad. Y después de eso fuimos a visitar familiares de ella. Yo me llevaba bien con la familia de él. Y allí estuvo la señora contando también, o sea, nos lo contó primero a mí y a su hijo, que era el narcisista. Y luego en ese mismo día fuimos a visitar a otras personas de la familia de ella. Y estuvo ahí contando la historia como si fuera lo como si fuera una muestra de su fortaleza, cuando fue algo muy, muy abusivo. Entonces, pues no, no me pareció que estuviera muy bien. Y estaba grite y grite. Un niño me dijo tal palabra.
un niño me dijo esto, un niño me dijo esto. Entonces eso también me pareció muy extraño, que empezó a gritar y gritar como si... em, solo se me ocurre compararlo como viendo a una niña chiquita gritando, me dijeron esto, me dijeron esto. Entonces es como fuera de lugar. Y pues yo no veía que nadie alrededor reaccionaba especialmente a eso, pero ya estaban empezando a entender a lo que me refiero, que de repente tenía este tipo de actitudes fuera de lugar. Y luego una vez que la acompañé, que creo que su hijo iba a visitar a su papá o algo así, nosotros nos quedamos en el carro y ella empezó a llorar y yo estaba como, ¿por qué está llorando? Dígame, y pues trataba de abrazarla y así. Y me decía cosas como, es que yo estuve aquí y yo trabajé esta tierra y no sé qué. Y pues qué mal. Y ya cuando yo estuve a solas con este ex, pues le dije, oye, pues tu mamá estaba muy contrariada, estaba llorando y es pobrecita y así, se siente mal. Y algo que para este punto pues ya llevábamos tiempo y yo ya estaba como que comenzando a incomodarme con él. Entonces en este momento esta situación sí me incomodó. Fue que él me respondió algo así como, ay, ella siempre hace eso, hablándome así bien despectivamente de ella. Entonces el hecho de que él fuera tan despectivo con su propia mamá también fue raro e incómodo y como un, vaya, si el joven no sabe respetar a su mamá, ¿cómo va a respetar a cualquier otra mujer? Eso creo que es un tema que se ve en ciertos tipos del psicoanálisis, que por así decirlo, una persona primero tiene sus figuras parentales para hacerse un juicio. Entonces, si un niño no empieza a respetar a su mamá, no va a respetar a las mujeres. Si no empieza a respetar a su papá, no va a respetar a los hombres, o no va a tener una figura, no va a tener una idea normal o una idea sana de la masculinidad, cosas así. Entonces, pues, eso ya fue siendo como que raro. Y Y pues también la actitud de la señora, y otra cosa muy extraña que ella hacía era vestirse como si estuviera muy joven cuando estaba ya acercándose a los 60. Y fuera del lugar, y yo notaba que de repente yo, por ejemplo, o sea, yo estaba súper chavita, yo tenía menos de 20 años. Entonces de repente yo usaba, am, por ejemplo, las mangas de mi ropa de alguna forma, y luego o me doblaba las mangas de alguna forma o me doblaba de que el short de alguna forma, porque pues yo usaba los que yo tenía me quedan demasiado largos. Entonces después ella empezó a hacer lo mismo y, y hacía cosas muy inadecuadas en su casa. Además, em, pues como no estaba el señor porque ya se han divorciado, pues vivían de que solos ella y el hijo. Entonces hacía como que también cosas fuera de lugar para llamar la atención, pero también como para parecer fuera de su edad. Y también hacía cosas como agacharse de una forma inadecuada en su casa, pero estando en casa de su mamá, o sea, la abuela del narcisista, ahí sí se agachaba de forma adecuada. Yo me di cuenta de esto porque yo soy una persona que normalmente si veo que una mujer está como que yo conozca enseñando de más o así, pues yo trato como que tapar, sacan, o sea, como que si hay un hombre que quiere estar viendo, me pongo en medio para que no vea, para cuidar entre mujeres y así, porque pues una mayoría de vatos son muy así de lo que le dicen ojo alegre, de estar observando de más porque no saben controlar hacia dónde miran, o no les enseñaron eso, o creen que es normal por alguna extraña razón. Entonces pues por eso como que me di cuenta, además de que yo estoy muy acostumbrada a notar con lo que es la vista periférica, es decir, lo que se ve a las orillas del ojo. Yo me he acostumbrado mucho a notar todo eso por simple seguridad y porque solía andar sola muchas veces, caminar sola, andar sola a veces tarde regresando del trabajo. Entonces me acostumbré mucho a estar muy como muy despierta, muy hasta casi un poco como
demasiado consciente, podría decirse. Y, y cosas, no sé, que en ese momento se me hicieron como raras, así como fuera de lugar. Y bueno, pues este narcisista no era hijo único, pero tenía una hermana que ya estaba casada. Entonces, cuando la hermana iba a tener un bebé, obviamente que la mamá de él pues estaba bien feliz, bien alegre porque iba a ser su primer nieto o nieta. Y en ese tiempo el sujeto se deprimió, pero bien, bien feo. Y además de deprimirse, una vez que nació el bebé, él decía cosas como que lo quería aventar por la ventana y cosas bien feas. Y, o sea, tenía una envidia muy, muy fuera de lugar, una envidia muy, muy rara. Y, y creo que eso también surgía porque yo siento, ahí ya es algo que yo pienso personalmente, yo siento que también como que la mamá de él trataba de generarle una dependencia hacia ella por el por un miedo tal vez a estar sola, no lo sé. Es que verán, algo que he visto, no nada más en ellos, pero en ellos los vi más marcado, pero en otras personas también lo he visto, es que en las relaciones tradicionales en las que era fatal la relación de matrimonio, como el hombre se la pasaba fuera o trabajando y pensaba que ese era su único rol y no parentaban a sus hijos o casi no estaban y todo el trabajo de la casa se lo dejaban a la mujer. Noté que muchas veces estas mujeres cuando su primer hijo, eh, bueno, fuera niño o niña, pero se notaba más cuando es niño, trataban de suplir de alguna forma al papá. Al menos en muchas en sentirse queridas, porque llegué a platicar con madres jóvenes coincidiendo en algún curso o en algún círculo social, que algunas querían sentirse queridas ya que pues de alguna forma pues les faltaba pareja, pero eso también es como sacar las cosas fuera de lugar, quise decir, desfasarlas. Y también es algo, yo considero sumamente egoísta, porque cuando tú ya estás esperando que el hijo o hija haga algo por ti, ya estás como mermando o quitando su individualidad, ya estás poniendo tus expectativas por sobre ese nuevo ser humano que no tiene ni idea y que está apenas iniciando su vida, y es como que ya le estás obligando a hacer algo que ni siquiera sabes si él o ella va a querer hacer. Y bueno, en cuanto a la mamá del narcisista, eso era muy marcado y no sé cómo decir esto, pero por detalles que me iba enterando así con el tiempo se notaba que lo había chiflado demasiado. O sea, lo había consentido muchísimo, muchísimo desde que nació. Mm, muchísimo, o sea, tanto que su estaba muy desubicado, el joven. Muy, muy desubicado. Su visión de las cosas fue, o a mí me parecía fuera de la realidad. Y yo hice un esfuerzo de vez en cuando en enseñarle, oye, pues es que esto no es así en la vida real. O por ejemplo, cuando criticaba a alguien que fuera menor que él, de que un primito o algo así, por no saber algo y se empezaba a burlar, yo le decía, oye, pero es que, ¿por qué te burlas? ¿Cómo esperas que él sepa? Y ¿por qué mejor no le enseñas tú si tanto te molesta que él no sepa de lo que tú te estás burlando que no sabe? Y cosas así. Entonces, pues no sabría decirle si realmente la mamá de él hizo todo eso con la intención de que él fuese especialmente así. A mí me parece que sí. Y también creo que haciendo ella esto de generarle este complejo edípico, le arruinó la vida. Siento yo que le arruinó la vida porque lo volvió como que incapaz de amar a otras personas y también incapaz
de reconocer sus propios errores. Esta persona era incapaz de reconocer que se había equivocado en algún punto. Era como si fuera mm, algo que le lastimara realmente, o sea, se lo tomaba de esa forma, no podía aceptarlo. Y que una persona no sea capaz de hacer eso a un nivel tan grande es algo que te puede arruinar la vida, porque significa que ya te estás condenando y ya no vas a avanzar en general, ya no puedes crecer como persona si ya te estás condenando a no poder aprender de tus propios errores. Y pasa que a algunos nos dé vergüenza o algo equivocarnos, es normal, pero en el punto en el que siempre tergiverse o cambie la realidad y que crea que todo es culpa de todos los demás todo el tiempo, ahí ya hay un tema fuerte, un tema muy fuerte y un tema que se tiene que tratar. Aún hay algunos detalles en esta historia y unos muy turbios, pero creo que no se pueden contar por esta plataforma. No sé si algún día me anime a contarlos por alguna otra. Y pues déjenme saber qué piensan de esta historia, qué piensan de la mamá de este narcisista, qué trastorno creen que tenga. Yo sospecho que hay algo ahí medio histriónico por su parte, no estoy muy segura. Díganme qué piensan y si les gustó dejen un like, si no pues ni modo y tengan buenas lunas. Nos vemos pronto.